El presidente Daniel Noboa volvió de su licencia para convocar a una sesión de seguridad en el Palacio de Carondelet con el mando militar y policial para afinar detalles del plan Ofensiva Total. Y comenzó el despliegue de militares en las provincias más conflictivas del país. Un contingente llegó a Guayaquil para luego repartirse entre Guayas, Los Ríos y Manabí. El Ministerio de Energía decidirá el lunes si levanta el pedido para que las empresas privadas prendan sus generadores para reducir la demanda eléctrica. El déficit de electricidad de este año está en 800 megavatios. La policía investiga los asesinatos de 3 mujeres cuyos historiales tributarios no concuerdan con el lujo que las rodeaba. Una de ellas vendía celulares, pero llegó a manejar una fortuna de más de 27 millones de dólares. En otro caso, los chats del fallecido narco Leandro Norero revelan un aporte de $4,000 para la pre-campaña de María Fernanda Vargas a la alcaldía de Simón Bolívar por el correísmo. El gobierno superó más de 1,5 millones de vacunados contra la influenza. La campaña de inoculación continúa y la meta del régimen es llegar a los 4,5 millones de inmunizados. María Corina Machado regaló al presidente Donald Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz en agradecimiento por sus acciones para garantizar una Venezuela libre, mientras el comité del evento advirtió que el galardón no se puede transferir. Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia, regresó a las canchas y triunfó en Australia a sus 44 años. El Cantón Ceballos en Tungurahua se transforma en el epicentro de la producción de zapatos del país. Sus artesanos fabrican 13 millones de pares al año, generan empleo a 2.600 familias e inyectan a la economía al menos 270 millones de dólares anuales. Y en nuestro segmento Ecuaterra les presentamos la historia de Ramón Pucha, un hombre que ha dedicado su vida a la conservación de plantas endémicas de la Amazonía. Consiguió incluso levantar un jardín para recuperar las especies que habían desaparecido en un cantón de Napo. Viernes 16 de enero, amigos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión informativa aquí en Televistazo Estelar. Estamos también en vivo en nuestra app Ecuavisa Play. Comenzamos con las novedades sobre las medidas del gobierno para frenar la inseguridad y la violencia criminal en el país. Militares se movilizan a las provincias consideradas más peligrosas y en Carondelet se reunieron autoridades con el presidente Daniel Noboa, quien volvió de sus vacaciones. Militares. Fuerza en 3 provincias. El presidente Noboa se reunió este viernes con el bloque de seguridad en el Palacio de Carondelet. Las autoridades analizaron de forma reservada la ofensiva militar desplegada en Guayas, Manabí y Los Ríos ante el incremento de la violencia criminal. Paul Romero con el informe. La escalada de violencia forzó al presidente Daniel Noboa a retomar funciones antes que termine la licencia que le autorizó la Asamblea Nacional desde el 1 hasta el 18 de enero por asuntos personales. Este viernes regresó al Palacio de Carondelet y lideró la reunión reservada del Frente de Seguridad. La presidencia compartió 4 fotografías en las que Noboa aparece en el centro de la mesa del salón de gabinete con los ministros del Interior, John Reinberg, de Defensa, Giancarlo Lofredo, el jefe del Comando Conjunto, Henry Delgado, el comandante de la Policía, Pablo Dávila, el secretario de Integridad Pública, José Neira, la ministra de Gobierno, Natalie Morillo, y la secretaria de Comunicación, Irene Vélez. La reunión inició a las 10 de la mañana y duró algo más de 2 horas. En 2 párrafos de un mensaje en redes sociales, la presidencia dijo que las autoridades informaron al mandatario las estrategias para la ejecución de la denominada Operación Ofensiva Total, con el despliegue de 10.000 militares a las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí, afectadas por el incremento de la violencia criminal. Las autoridades salieron del Palacio de Gobierno en vehículos blindados y un fuerte resguardo militar y policial. El comandante de la policía fue el único integrante del bloque de seguridad que salió por el pasillo de Carondelet, pero evitó dar declaraciones a la prensa. Con la presencia del presidente retornó el movimiento de funcionarios al Palacio de Carondelet. Acudieron el ex abogado del expresidente Rafael Correa y actual asesor de Noboa, Fausto Jarrín, la ministra de Finanzas, Arija Moya, la vicepresidenta de la Asamblea, Michelle Mancheno, la jefa de bloque oficialista, Valentina Centeno, entre otros, y también comunicadores identificados con el gobierno.
Militares con armamento arribaron hoy a Guayaquil como parte del contingente que se desplegará en Guayas, Los Ríos y Manabí. Los uniformados seguirán llegando durante este fin de semana. Solo para Guayaquil se destinarán 5.000 miembros de Fuerzas Armadas. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Este viernes, los aviones de las Fuerzas Armadas aterrizaron en la base aérea Simón Bolívar de Guayaquil a partir de las 8:40 de la mañana. Desde el miércoles empezó el despliegue de 10.000 militares hacia 3 provincias, Guayas, Los Ríos y Manabí, para reforzar la seguridad. Y esta mañana siguieron descendiendo de las aeronaves con sus equipos y armamento. 2 Boeing 737 y un Caza 295 fueron los 3 primeros aviones que aterrizaron en Guayaquil con el personal militar y su armamento para reforzar la seguridad. La Fuerza Aérea indicó que los vuelos seguirán llegando durante todo el fin de semana. En Guayaquil están aterrizando los militares que operarán en Guayas y Los Ríos, mientras que los que estarán en Manabí arribarán a la base aérea Eloy Alfaro de Manta, con algunas misiones ya definidas. Operaciones de vigilancia, reconocimiento, tenemos UAVs, tenemos helicópteros que de igual forma están desplegados en las diferentes provincias para realizar estas operaciones. El ministro de Defensa ha hablado de más de 10.000 militares, aunque las Fuerzas Armadas han dado el detalle de 8.000, 5.000 para Guayaquil, 2.000 a Manabí y 1.000 a Los Ríos. Por ejemplo, en el Cantón Durán, en La Prosperina, en los sitios donde donde hay más violencia. Desde la Tacunga llegó el contingente que arribó en la mañana de este viernes a Guayaquil, todos de la Fuerza Terrestre, pero también se sumarán de la Fuerza Aérea y Naval. El ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, dispuso el traslado del alto mando militar a la provincia del Guayas de forma indefinida para dirigir esta fase que han definido como ofensiva total. Godoy, en manos de la Asamblea. El oficialismo anunció su participación en el juicio político contra Mario Godoy, presidente de la Judicatura. Sin embargo, se reserva su postura hasta el cierre de ese proceso. Patricio Díaz informa además que el correísmo ya confirmó algunas comparecencias. Con la calificación del juicio político que aprobó la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el oficialismo confirma que participará activamente en el proceso dentro de esa mesa legislativa. No descartan presentar documentación de ser necesario, pero en especial estarán en la fase de comparecencias. Sin duda alguna nosotros haremos preguntas. Sin duda alguna nosotros formaremos parte del interrogatorio, porque aquí no se trata solamente de que vengan, digan cualquier cosa y no se cruce la información. La Revolución Ciudadana, que impulsa el juicio político, ha propuesto más de 15 comparecencias y ya tienen algunos de los invitados clave confirmados. Hasta el momento estaría confirmado la participación de Samantha Lozada, del juez Serrano también, y adicionalmente yo espero que la señora Nubia Vera. El correísmo va en busca de la censura y destitución del presidente de la Judicatura, pero para eso necesitan 101 votos. Tienen los de sus 62 legisladores, 3 que podrían llegar del Partido Social Cristiano, 3 más de Pachacutic y 2 de los independientes. Sumarían 70. Necesitan al menos 41 votos, que solo pueden venir de ADN. Pero la bancada oficialista no toma una postura, ni dicen la tomará por ahora. Si nosotros eventualmente decimos algo, puede ser tomado como un adelanto de criterio, se buscan un juez en calceta o un juez en manglar alto, ponen acciones de protección, alargan los temas y seguramente unos 3 o 4 de la opinión pública dirán que es un tongo que nosotros estamos buscando para alargar el proceso para salvar a Godoy. Yo digo, el caso de las denuncias del señor Serrano, del juez, no son suficientes. El caso del problema de la señora Nubia Vera no son suficientes. El caso de la señora Samantha Lozada, que hoy se encuentra fuera del país para resguardar su vida, no son suficientes. Se espera que el informe final de la comisión esté listo la última semana de febrero. Expresidentes de España y América Latina rechazaron públicamente una decisión de la Corte Constitucional de Ecuador en contra de Yamil Maguad. El exmandatario ecuatoriano había presentado una acción de protección para revertir las sentencias en su contra.
Entre los firmantes constan, por ejemplo, expresidentes como Iván Duque de Colombia, José María Aznar de España y Vicente Fox de México. Diego Cuenca con más detalles. 30 expresidentes iberoamericanos, integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, Grupo IDEA, denunciaron persecución y vulneración de derechos contra el expresidente del Ecuador, Yamil Maguad. Los ex jefes de Estado hacen ese reclamo porque el 11 de diciembre la Corte Constitucional rechazó una acción de protección que presentó Maguad con la intención de revertir las sentencias en su contra, levantadas tras las decisiones políticas que tomó en 1999 en medio de una crisis económica. Los exmandatarios, entre ellos los ecuatorianos Osvaldo Hurtado, Guillermo Lasso y Lenín Moreno, en un documento de 2 páginas señalaron que la causa por la que ha sido perseguido el expresidente Maguad, a saber su decisión de congelar temporalmente los depósitos particulares en los bancos privados, fue una medida de gobierno y de emergencia, similar a la adoptada en otros países en circunstancias críticas. Puede ser efectivamente polémica como política pública, pero jamás calificada de delito, menos aún de peculado. Además, cuestionaron el hecho de que no se le permitió una audiencia telemática para que sea escuchado. Yamil Maguad lleva 26 años en Estados Unidos. Luego que en Ecuador fue condenado por peculado, Maguad anunció que el próximo lunes dará una rueda de prensa acompañado de otros exmandatarios del Grupo IDEA. Venezuela, el alcance de Trump. María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, le regaló a Donald Trump la medalla que recibió como Premio Nobel de la Paz. Ha dicho que lo hizo a título personal en agradecimiento por sus acciones para garantizar una Venezuela libre. El presidente estadounidense ha dicho que Machado es una mujer magnífica, pero explicó por qué ha preferido tratar directamente con Delcy Rodríguez, no con ella en los planes inmediatos para Venezuela. El reporte con Pedro Jiménez. Donald Trump tiene ahora la medalla del Nobel de la Paz. La ha querido desde siempre y no oculta su felicidad. Se la ha dado María Corina Machado, ganadora del premio, reconocida por el Comité Noruego por su lucha por la democracia en Venezuela. La medalla está sobre un fondo azul en un marco dorado con este mensaje. Al presidente Donald J. Trump, en gratitud por su extraordinario liderazgo en la promoción de la paz a través de la fuerza, el avance de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad. Justo bajo el emblema hay una inscripción que dice: la medalla del Premio Nobel de la Paz 2025 con la que se premia a María Corina Machado. La medalla es entonces un regalo a Trump, como consta en la parte final donde se lee: presentado como un símbolo personal de gratitud en nombre del pueblo venezolano, en reconocimiento a la acción decidida y de principios del presidente Trump para asegurar una Venezuela libre. El Comité Noruego advirtió hace 5 días que una vez anunciado un premio Nobel, este no puede ser compartido ni transferido a otros, pero tampoco revocado, de manera que María Corina Machado sigue siendo Premio Nobel de la Paz. Trump ha dicho que María Corina le ofreció la medalla, que es una mujer magnífica con la que seguirá conversando, y explicó por qué en las condiciones actuales de Venezuela ha preferido tratar con Delcy Rodríguez y no con ella. Recuerden un lugar llamado Irak. De ahí se sacó a todo el mundo, a policías, a generales, y terminaron convertidos en el Estado Islámico. En lugar de ponerse a trabajar, se convirtieron en ISIS, dijo Trump, dando a entender que un cambio radical hubiera dejado a Venezuela fuera de control. Días atrás, Trump minimizó la influencia de Machado en Venezuela y señaló que por ahora no sería tomada en cuenta. María Corina dijo que esto no se trata de ella. No se trata de apoyar a una persona. Yo soy parte de un movimiento. Un movimiento que aspira a una transición del poder político que por ahora sigue en manos de altos funcionarios chavistas. Y María Corina Machado afirma que Venezuela está al borde de la libertad y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está comprometido con lograrlo. Durante una rueda de prensa en Washington, habló sobre su encuentro y aseguró que su país está en un proceso de transición irreversible y que Delcy Rodríguez, la gobernante encargada, solo sigue órdenes de Estados Unidos. Venezuela va a ser libre, que nadie lo dude.
Para María Corina Machado, el retorno a la democracia en Venezuela es un proceso que ya inició y es irreversible, con el apoyo de Estados Unidos y el presidente Donald Trump. Nos dijeron que era imposible que ocurriera lo que ocurrió. Y hoy Nicolás Maduro está enfrentando la justicia internacional. Así lo manifestó durante un encuentro con medios internacionales en la sede del laboratorio de análisis ultraconservador Heritage Foundation en Washington. Sin embargo, aclaró que no será sencillo. Puede haber alguna fase que no nos la habíamos previsto o que no nos gusta. Eso es verdad. Es un proceso tremendamente complejo, desmontando una estructura que tiene 27 años en el poder, destruyendo todo. La política y Premio Nobel de la Paz se reunió ayer con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca. Tuvo una conversación amena y dijo que él conoce al detalle los problemas de Venezuela. También le manifestó cuál es uno de los puntos que ella considera urgente. Hay que terminar de desmontar la represión y que se detenga la puerta, lo que se llama la puerta giratoria en Venezuela. Te sueltan 5 personas y te detienen 10. Una vez que eliminamos el factor represión en Venezuela, ¿cuánto dura el régimen? Para Machado, la responsable de infundir miedo en la población y las Fuerzas Armadas es la gobernante encargada, Delcy Rodríguez. Los centros de tortura están bajo su dirección y han estado bajo su dirección. Acerca del diálogo constante que Rodríguez mantiene con Washington, incluyendo una llamada con Trump, dijo: En este momento lo que está es cumpliendo órdenes. Ella no está en un acuerdo, motus propio, ni cómoda. La líder de la oposición venezolana descartó elecciones por ahora. Dijo que ella y su movimiento forman parte del plan para poner fin a la dictadura y que espera regresar a Venezuela lo antes posible. En Ecuador, más de 1 millón de personas ya recibieron la vacuna contra la influenza. El Ministerio de Salud Pública asegura que aún hay más de 2 millones de dosis disponibles. Carla Delgado, con más detalles de cómo avanza este proceso. La campaña de vacunación contra la influenza en Ecuador se adelantó desde diciembre, tras la detección de la variante H3N2 del virus. Según el Ministerio de Salud Pública, hasta la fecha se han vacunado 1.568.700 personas a nivel nacional, lo que representa el 45% de la meta prevista. El objetivo del gobierno es alcanzar los 4.5 millones de personas vacunadas hasta finales de marzo. Para ello se han destinado más de 4 millones de dosis, de las cuales 3.9 millones están dirigidas a personas mayores de 5 años. Las autoridades aseguran que existe una buena acogida de la campaña, así como una redistribución estratégica de vacunas para garantizar el abastecimiento en todo el país. 680,000 dosis para los niños que son menores de... los niños pequeñitos menores de 2 años, y al momento tenemos aproximadamente como poco más de 2 millones y medio de vacunas todavía que están disponibles a nivel nacional. El ministerio advierte que enero registró un repunte de casos de influenza, por lo que insiste en la importancia de la vacunación, especialmente en la población adulta, donde aún falta inmunizar a cerca de 3.9 millones de personas. Información, y ahora vamos a tratar un tema de salud mental que registra un número importante de atenciones. En Ecuador, el 20% de los jóvenes presenta síntomas de depresión o ansiedad. Pero hablemos específicamente de la ansiedad. 2 factores claves para esta patología son la presión por cumplir las altas expectativas paternas y la comparación constante derivada del uso prolongado de las redes sociales, sobre todo en los jóvenes. Lo explica Bessie Granja en el siguiente reportaje. Un número cada vez mayor de niños y adolescentes en Ecuador vive con ansiedad, aunque los especialistas señalan que se trata de una respuesta natural ante el miedo. Cuando se vuelve persistente, se convierte en un problema de salud. Contrario a la creencia de que la niñez y la adolescencia son etapas libres de preocupaciones, muchos chicos enfrentan presiones reales que afectan directamente su bienestar emocional y desarrollo. En los adolescentes pues se puede ver cuando mis padres quizás ponen muchas expectativas sobre mí, como buscar que todo sea perfecto. No enseñamos el tema de que está bien equivocarse. Me puedo equivocar, pero eso no quiere decir que lo voy a dejar de intentar. Reforzamos esta confianza, reforzamos esta autoestima en ellos. Según estadísticas del Ministerio de Salud, en 2025 se registraron 1.2 millones de atenciones en salud mental. La ansiedad fue el primer motivo de búsqueda de un especialista.
En el país, 2 de cada 10 niños y adolescentes presenta síntomas de ansiedad. Y de cada 4 pacientes con este diagnóstico, solo 1 recibe el tratamiento de manera adecuada. Que no se trata de eliminar la ansiedad. Okay, yo no voy a trabajar en que no quiero sentir esto y me voy a distraer o voy a hacer otra cosa porque no quiero. Entonces es aceptar, yo tengo ansiedad, yo tengo miedo, yo estoy enojado. Siempre los papitos debemos como que acompañar. La psicóloga clínica hace un llamado a identificar signos de alerta: dolor de estómago, sudoración, problemas para dormir, cambios de conducta, trastornos alimenticios. La especialista recomienda desarrollar juntos técnicas de respiración para que aprendan a navegar el estrés y superen estos momentos difíciles. Continuamos con más noticias. El Guabo, en la provincia del Oro, vive una crisis por locales cerrados, calles con menos gente y una economía paralizada por el miedo. La violencia marcada por asesinatos, explosivos y hasta extorsiones ha alterado la rutina diaria. Comerciantes, trabajadores y también autoridades enfrentan una presión constante por parte de las bandas delictivas que disputan el control de ese territorio. Veamos. Los crímenes, los ataques con explosivos y la ola de extorsiones que golpean a El Guabo en el Oro ya se sienten en las calles. La gente camina con miedo, muchos comercios no abren y los pocos que lo hacen permanecen casi vacíos. Clientes que entran rápido y se van aún más deprisa. Según el municipio, de los 2.000 locales que funcionan, alrededor de 700 cerraron. El motivo es el mismo: fueron extorsionados por bandas delictivas que se disputan el control. Esta comerciante vende verduras desde hace 20 años en el mercado La Octubrina. Hoy su puesto está casi intacto. Apenas 30, 20, cuando avance. Cuando avance. ¿Cuánto diario? Sí, se vendía 60, 70, así se vendía, pero ahorita ya no, está bien baja, ¿verdad? En los primeros 15 días de este año se han registrado 9 asesinatos y 6 ataques con explosivos. La extorsión en este cantón es generalizada. Según investigaciones policiales y testimonios de habitantes que prefieren no mostrar su rostro por temor a represalias, los pescadores pagan entre 40 y 50 dólares semanales para no ser asaltados. Los locales de venta de celulares y tiendas desembolsan entre 200 y 500 dólares mensuales. Los comerciantes de mayor escala enfrentan exigencias que van hasta los 5.000 dólares. Incluso funcionarios locales han sido blanco de amenazas. El alcalde Glitter Álvarez recibió en agosto pasado mensajes en los que le exigían 100.000 dólares. Desde entonces realiza teletrabajo. Solo 1 o 2 días a la semana despacha desde la alcaldía. Los negocios, aproximadamente, lo que se ha hecho un cálculo es del 35% de todos los negocios acá. Pero esto afecta, imagínese usted, al comerciante, al dueño del negocio, pero también afecta a quienes colaboran con ese comerciante. Entonces, en todo caso, está perjudicando a la comunidad, a la gente pobre. En este cantón de 60.000 habitantes hay apenas 75 agentes para la seguridad de 4 parroquias. Según la policía, la ubicación del cantón lo convierte en un punto estratégico para estructuras criminales. Es el punto de ingreso a la provincia por el norte y también a su vez es un punto de traslado necesario entre lo que es Huaquillas hacia Machala y de Machala hacia lo que es la Ponce Enrique. Ante este escenario, el Consejo de Seguridad Cantonal solicitó el refuerzo de más uniformados, la implementación de vigilancias con drones y ejecución de operativos. Mientras estas medidas comienzan a aplicarse, el Guabo permanece en vilo. Abacaleros que trabajaron en las plantaciones de Furukawa mostraron a Ecuavisa en dónde vivían mientras laboraban para esa empresa. Galpones donde hubo hacinamiento forman parte de la evidencia con la que se condenó a esa compañía por esclavitud moderna. Incluso hay preocupación por ataques en una hacienda y un homicidio reciente. La empresa Furukawa tiene casi 2.000 hectáreas de abacá en Esmeraldas, Santo Domingo y Los Ríos. Las plantaciones se parecen a las bananeras. El árbol da frutos similares, pero con semillas grandes. Lo que importa aquí es su tallo. Los abacaleros lo tumban, destajan el tronco por capas y clasifican las tiras en grandes cantidades. Las fibras aparecen cuando pasan por esta máquina, la más peligrosa del proceso. Dentro de la denuncia por prácticas de esclavitud, se recogen testimonios de gente que perdió sus dedos y extremidades cuando se enredaron en los hilos, cuya dureza es similar a la del nylon. Esta fibra vegetal es
usada para la industria textil y para fabricar papel moneda y partes de vehículos. Ecuador exportó en los últimos 2 años 40,6 millones de dólares, principalmente a Reino Unido, Japón y Filipinas. Esta hacienda en Los Ríos pertenece a Furukawa y es la única en la que viven extrabajadores porque ganaron una acción de protección que evita su desalojo. 20 familias se han organizado para producir y vender 2 kilos de abaca en bruto a $1.50 a comerciantes nacionales. Dicen que se quedan incluso con miedo por recientes ataques. Ya yo soy la perjudicada, la que me mataron a mi hijo hace pocos días, hace 20 días. Lo cogen en una casita sola y se le meten a medianoche, lo cogen dormido. Lo cogen, pero fue un desastre. Le pegaron como 5 tiros y le mochan la cabeza y la botan la cabeza. Aseguran que no saldrán hasta que la empresa pague los $120,000 a cada uno de los 342 trabajadores que ganaron la demanda. En la hacienda conservan estructuras para demostrar cómo vivían mientras trabajaban para Furukawa. Esta es una unidad de vivienda que entregaba la empresa Furukawa a sus trabajadores. En este espacio de 3 metros de largo por 4 metros de ancho, tenían que vivir entre 5 y 10 personas, en el mejor de los casos familias, pero también desconocidos que tenían que convivir sin luz, sin agua y sin servicios higiénicos. Según la sentencia de la Corte Constitucional, los trabajadores vivieron en estas condiciones durante décadas, en una práctica conocida como servidumbre de la gleba. Personas pobres, muchas analfabetas, fueron sobreexplotadas, sin derechos laborales. Mónica cuenta que sus hijos nacieron en las plantaciones, sin atención médica, en condiciones insalubres. Perdí una bebé, mi tercera niña, llamamos ambulancias, pero como no había el proceso, el debido acceso para adentrar, no pudieron entrar. Los abacaleros exigen que la Corte Constitucional no dilate más el cumplimiento de la sentencia y ordene a la empresa pagar a los trabajadores, sea con dinero o con las tierras de propiedad de la empresa. Mundo. Países europeos, miembros de la OTAN, despliegan fuerzas militares en Groenlandia. Aviones y soldados fueron enviados para reforzar la presencia europea en medio de la ambición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tomar la isla que pertenece a Dinamarca, alegando razones de seguridad nacional. Los aliados de la OTAN han desplegado personal militar en Groenlandia, aunque se trata de un contingente limitado. Alemania envió 13 efectivos en una misión de reconocimiento en respaldo a Dinamarca. Francia desplegó 15 militares que fueron llevados en un avión de la Real Fuerza Aérea Danesa. Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y el Reino Unido confirmaron el envío de oficiales a Nuuk, la capital, para evaluar las condiciones y analizar posibles esquemas de cooperación en esta región del Ártico. El despliegue se produce en medio de la retórica del gobierno de Donald Trump, que insiste en que Groenlandia debe incorporarse a Estados Unidos por considerarla clave para su seguridad nacional. Trump ha dicho que si Washington no actúa, Rusia o China se apoderarán de la isla. De una forma u otra, vamos a tomar Groenlandia, dijo el republicano. La Casa Blanca minimizó la presencia militar europea, mientras que el comisario de defensa del bloque, Andrius Kubilius, afirmó que una anexión militar de Groenlandia por parte de Estados Unidos significaría el fin de la OTAN. Rusia cuestionó la presencia militar en la isla, calificándola de desproporcionada y generadora de tensiones. China, por su parte, señala que Estados Unidos no debe usar a otros países como pretexto para promover sus propios intereses. Y Estados Unidos anuncia sanciones contra los responsables de la represión en Irán. El Departamento del Tesoro aplicó medidas contra los arquitectos de la represión contra los participantes de las protestas antigubernamentales. También anunció medidas contra las redes bancarias clandestinas que permiten a la élite robar y blanquear los ingresos generados por los recursos naturales de ese país. The New York Times informó además que Estados Unidos envió al menos un portaaviones y otros buques de guerra a Medio Oriente para reemplazar unidades ya desplegadas en la región.
Japón lanzó la primera misión en el mundo para la extracción de minerales de tierras raras en el fondo del mar. Está dirigida desde una plataforma de innovación oceánica. El equipo se dedicará a recolectar lodo rico en tierras raras a unos 6.000 metros de profundidad en el Océano Pacífico. El objetivo es asegurar minerales críticos, en particular aquellos utilizados en imanes para motores de vehículos eléctricos e híbridos, y así reducir la dependencia de China. En octubre pasado, Japón y Estados Unidos ya firmaron un acuerdo comercial relacionado con el desarrollo y suministro de tierras raras. Y les contamos ahora que el director de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, John Ratcliffe, está en Caracas, donde sostuvo ya una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La única foto del encuentro fue distribuida por la CIA y muestra el saludo de ambos. En la mitad se observa a un funcionario de la Central de Inteligencia cuyo rostro ha sido difuminado de origen por el propio organismo. Donald Trump autorizó actividades secretas de la CIA en Venezuela en agosto de 2025 y la visita de Ratcliffe es del más alto rango desde la incursión militar que derrocó a Nicolás Maduro. Trascendió además que abordaron asuntos para una posible cooperación económica y generación de confianza. Medios internacionales de prensa afirman que además Ratcliffe señaló que Venezuela ya no puede ser refugio para adversarios de los Estados Unidos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, reniega del resultado de las elecciones presidenciales. Alega que hubo fraude y dice que la administración de Nasri Asfura será un gobierno de facto. Aún así, ha dado la orden para que comience la transición política. Veamos. Declaro una vez más. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dio inicio a la transición del poder para investir a Nasri Asfura. Castro no reconoce la victoria del centro derechista en las elecciones del 30 de noviembre. Ella solicitó un reconteo el 9 de enero, pero la autoridad electoral negó el pedido y confirmó el resultado. Y el traspaso de mandato al gobierno de facto, sin contar en los 3 niveles electorales más de 1 millón de sufragios. Castro sigue argumentando que hubo irregularidades. Denuncia que el organismo electoral no contabilizó unas 4.700 actas. Aún así, dio la orden de que se inicie el camino para el traspaso de poder. La mandataria, crítica del neoliberalismo y partidaria del socialismo del siglo XXI, rechazó los pronunciamientos del presidente estadounidense Donald Trump a favor de Asfura, pues según dijo, influyeron en el desarrollo del proceso y afectaron negativamente a la candidata del oficialismo, Rixi Moncada. De actuar con firmeza y no callar nunca frente al monstruoso fraude electoral que desgraciadamente hoy nos han impuesto. Castro reiteró que no se quedará un día más en el cargo y que cumplirá con lo establecido en la Constitución. El cambio de mando en Honduras está previsto para el 27 de enero. Continúa la temporada de nominaciones. Esta vez se anunció la lista de candidatos a los premios Lo Nuestro, que galardonan lo mejor de la música latina en 44 categorías y se celebrarán el próximo 19 de febrero en Miami, Estados Unidos. Veamos. Bad Bunny lidera la lista de nominados a los premios Lo Nuestro con 14 candidaturas, entre las que se destacan Artista del Año, Canción del Año y Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos. Con 13 nominaciones le sigue Karol G, mientras que Rauw Alejandro suma 12 candidaturas. En la categoría Artista del Año compiten Bele, Fuerza Régida, Maluma, Marc Anthony, Shakira. En la categoría Canción del Año están nominados Desde Hoy de Nati Natasha, Imagínate de Danny Ocean y Capo, Otra Noche de Mike Towers y Darrell. La ceremonia de los premios Lo Nuestro reconoce lo mejor de la música latina en 44 categorías y se realizará el jueves 19 de febrero en Miami. Y para este fin de semana el país disfrutará de presentaciones musicales y teatrales. La Casa de la Música propone un recital de tango y también de bandoneón, y la Universidad de Cuenca celebra con un festival a la música contemporánea. Diana León con los detalles de la agenda de entretenimiento para este fin de semana. Los alumnos de la Escuela Hanna de Artes Escénicas presentarán este fin de semana una obra inspirada en el cuento de Rapunzel.
La música y la danza se juntan en esta muestra final de su taller, protagonizada por jóvenes artistas entre los 6 y 15 años. Las funciones serán el sábado y el domingo, en 2 horarios, 3 de la tarde y 7 de la noche. El recital Tango y Nueva Música para Bandoneón se presentará este sábado en la Casa de la Música de Quito. El programa propone un recorrido por tangos tradicionales y obras emblemáticas del repertorio, que incluye composiciones del argentino Astor Piazzolla. El concierto a cargo del quinteto Andrew Obando empezará a las 7 de la noche. Fue escrito durante los primeros días de la pandemia. En Estancias, la autora ecuatoriana Alicia Ortega sumerge al lector en una escritura reflexiva, testimonial y crítica sobre la necesidad de sobrevivir al encierro, al miedo y al duelo. Paulette Zapata estuvo a cargo de las ilustraciones. El Festival del Teatro Andino Ecuatoriano ya comenzó en el Patio de Comedias de la capital. Las obras La Tocata y Estampas Insurgentes están en cartelera para celebrar la identidad y la memoria colectiva a través de la música y el teatro corporal. Las presentaciones serán el sábado a las 7:30 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Este sábado culmina el primer encuentro de música nueva, organizado por la Universidad de Cuenca, dedicado a los nuevos lenguajes de la música contemporánea. Las últimas presentaciones reúnen a artistas de Colombia, Perú, Estados Unidos, Brasil y Ecuador. La entrada es libre y abierta al público desde las 7:30 de la noche. En otras noticias, este viernes el Ministerio de Economía y Finanzas anunció que Ecuador retomará la emisión de bonos de deuda externa. El 26 de enero se revelará el monto, la tasa de interés y también el plazo de pago. La ministra Sarija Moya encabezará las negociaciones en Inglaterra y también en Estados Unidos, como lo detalla Adriana Bermeo. Después de 7 años, Ecuador volverá a emitir bonos de deuda externa en mercados internacionales. Quiere decir que el país podrá conseguir recursos directamente de inversionistas extranjeros en lugar de depender exclusivamente de organismos multilaterales o financiamiento interno. La tasa de interés, el monto que se negociará y los años en los que se pagarán esos bonos se definirán el 26 de enero, luego de que culminen las negociaciones que estarán lideradas por la ministra de Economía, Sarija Moya, y se desarrollarán la próxima semana en Londres, Boston y Nueva York. La caída del riesgo país del Ecuador de cerca de 2.000 puntos a cerca de 500 es lo que permite acceder a los mercados. Y además da una señal de el compromiso de honrar obligaciones, sobre todo externas. Así que desde ese punto de vista es positivo. El Estado emite bonos para conseguir recursos. Eso significa más deuda. ¿Para qué? Para cubrir necesidades fiscales. La ministra Moya dijo esta tarde en un conversatorio que la expectativa es que el interés sea de un dígito, es decir, de menos del 10%. La proyección del gobierno se basa en la tasa de interés del Tesoro de Estados Unidos, que asciende a 4.4%, y al riesgo país del Ecuador, que a la fecha se ubica en 485 puntos. La última vez que se negociaron bonos en mercados internacionales fue en 2019. El último informe de Henley & Partners sitúa a Ecuador en el puesto 51 del ranking de pasaportes, que abarca 199 países. El documento ecuatoriano permite el acceso sin visa a 94 naciones. El pasaporte ecuatoriano permite el ingreso a 94 países sin necesidad de una visa. Así se detalla en la última actualización de la lista publicada por la firma internacional Henley & Partners, que se basa en datos oficiales de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA. Este año el país mejora su ubicación 4 lugares en el ranking de pasaportes. Está en el puesto 51 de 199. Sin embargo, el número de destinos al que un ecuatoriano puede ingresar sin visa es el mismo que en 2025 y constan países como Aruba, China, Guatemala, Hong Kong, Egipto, Qatar, Rusia, Tailandia y Turquía.
En la página web de Henley & Partners se puede revisar el puntaje de cada país y el detalle de destinos a los que se puede ingresar. Los pasaportes más poderosos son Singapur, que permite entrada sin visa a 192 países, Japón y Corea del Sur a 188 países, Dinamarca, España y Suiza a 186 países. Están al final de la lista los pasaportes de Afganistán, que permite el ingreso a 24 países, Siria 26 países, Irak 29 países. El ranking global de pasaportes se publica desde 2026 con informes especializados para gobiernos, inversionistas y empresarios. El Cantón Milagro en Guayas es uno de los que ya recibe atención preventiva frente a su alto riesgo por inundaciones en esta temporada invernal. También en Esmeraldas se lleva a cabo la limpieza del río Atacames, además de trabajos para prevenir deslaves en Loja. Diana León con las imágenes. Unos 1.050 trabajadores de la prefectura del Guayas están desplegados en distintas zonas de la provincia para ejecutar labores de prevención frente al riesgo de inundaciones en temporada invernal. De acuerdo con el Plan de Acción Provincial, hay 19 cantones considerados en riesgo, entre ellos Salitre, San Borondón, Daule, Juján, Nobol y Yaguachi. Tenemos 305 acciones que tienen que ver con desde levantamiento de muros, limpiezas de cauces y canales, cambios y reemplazos de tuberías o ductos cajón. Milagro, cantón fuertemente afectado por el invierno 2025, es prioridad, con especial atención en el dragado del cauce de su río. Para el municipio de Loja, la limpieza de ríos y quebradas es una de las principales tareas para reducir obstrucciones que podrían provocar desbordamientos y deslaves. Mediante un convenio con SELEC, se realiza además la limpieza de las represas de regulación hidráulica. Asimismo, se ejecutan trabajos de encauzamiento del río Zamora en varios puntos de la ciudad de Loja. El municipio de Atacames, en coordinación con la prefectura, llevan 2 semanas trabajando en la limpieza del río de la parroquia La Unión de Atacames, identificando 8 palizadas, de las cuales 5 ya fueron retiradas. Estas acciones buscan restablecer también la confianza de los agricultores, que por temor a perder sus cosechas en invierno se limitaban a sembrar en verano. Se tapona el río y comienza a rebotarse y daña todo, hasta las casas adentro. El 80% de la población de esta parroquia se dedica a la actividad agrícola. El Ministerio de Energía evaluará si el sector privado debe seguir aportando generación eléctrica. Las lluvias de los últimos días han incrementado los niveles de los embalses, por lo que el gobierno analiza si aún se necesita esa energía complementaria. Las autoridades del Ministerio de Energía y los representantes de los industriales se reunirán el lunes para evaluar si es necesario mantener el aporte de generación privada para superar el déficit eléctrico. La ministra de Energía, Inés Manzano, aseguró que las condiciones de los embalses han mejorado los últimos días debido a las lluvias y por eso se evaluará en la reunión del lunes si es necesario que los generadores privados sigan activados para reducir la demanda. Según la información del Ministerio de Energía, hay 564 generadores de empresas privadas que están calificados como proveedores de electricidad. Tienen una capacidad de producir 470 megavatios, pero no todos están disponibles. El sistema puede contar con la energía de 159 equipos que producen hasta 176 megavatios. Son de 23 empresas privadas. Entre ellas están industrias en varias ramas, centros comerciales y constructoras. Las que más electricidad producen son Pronaca con 35 megavatios, Ecuacorriente con 33 y la industrial pesquera Santa Priscila con 23,5 megavatios. Hace 2 semanas el Ministerio de Energía empezó diálogos con esas empresas para que prendan sus generadores al menos 2 horas al día y así reducir la demanda de energía. Manzano informó que el déficit de generación de este año es de 800 megavatios, 1.000 menos que el que se tenía en el 2024, que alcanzó los 1.800 megavatios.
Y vamos a profundizar precisamente en las nuevas medidas de seguridad por parte del gobierno, porque la operación militar ofensiva total se ejecutará en las provincias que permanecen bajo estado de excepción. El gobierno ha desplegado hasta el momento 10.000 soldados. En el caso de Guayas, el mayor contingente se concentra específicamente en la ciudad de Guayaquil con 5.000 uniformados. En el caso de Manabí, en la costa norte, se movilizarán 2.000 efectivos con intervenciones prioritarias en Manta y también el cantón Puerto López. Mientras tanto, en la provincia de Los Ríos, específicamente en los cantones Quevedo y Babahoyo, van a recibir un refuerzo de un total de 1.000 soldados. Además, en otros cantones también se registra alta incidencia delictiva. En ese caso, se han designado 2.000 militares adicionales. Y como parte de la estrategia, el gobierno ya ordenó intensificar las operaciones de inteligencia y el apoyo logístico. El centro de operaciones ya se estableció en Guayaquil, ciudad que funciona como sede temporal de las comandancias de las Fuerzas Armadas y también de la Policía Nacional. Y hablando de este tema, sobre estas operaciones, las Fuerzas Armadas decomisaron fusiles en una intervención en la provincia del Guayas y evitaron una fuga en la cárcel de Riobamba. Además, la policía allanó viviendas en Guayaquil y Durán, capturando a 24 personas, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. 600 policías ejecutaron 42 intervenciones en simultáneo como parte del operativo Apolo 2. Allanaron viviendas en el sur, suroeste y centro de Guayaquil, además del cantón Durán. Inspeccionaron los domicilios y hallaron una larga lista de evidencias, incluyendo 8 armas, 60 cartuchos, 5 alimentadoras, 168 dosis de droga, 6 bloques de marihuana, un explosivo, 4 prendas policiales, 22 radios de comunicación y dinero en efectivo. Serían afectados los GDOs Lagartos, Mafia 18, Tiguerones. En el operativo se detuvo a 24 personas. 5 de ellas tenían boletas de captura por secuestro, extorsión, robo de vehículos y tráfico de drogas. Cerca de las 5 de la mañana de hoy, hombres armados, vestidos con prendas similares a las de la policía, irrumpieron en una casa de la parroquia Puerto Bolívar en Machala y asesinaron a 2 hombres y una mujer. Los sicarios huyeron, sin embargo, dentro de la vivienda colocaron un artefacto explosivo y otro más en una casa contigua, que estaba deshabitada. Este último artefacto sí detonó, provocando pánico entre los vecinos, que despertaron sobresaltados por el estruendo. Minutos después, a 1 kilómetro del sitio del crimen, la policía localizó un vehículo incendiado, el cual constaba como robado y que habría sido el que utilizaron para cometer el crimen. Militares de la Brigada de Caballería Blindada intervinieron en la cárcel de Riobamba y neutralizaron un intento de fuga. Los uniformados inspeccionaron los pabellones y registraron a los privados de libertad. Se hallaron varios objetos prohibidos, como droga, celulares, chips, cargadores, armas blancas, licor y cigarrillos. Miembros de Fuerzas Armadas allanaron una vivienda en el recinto La Bomba del cantón El Empalme en Guayas. Inteligencia militar reveló que el inmueble se usaba como almacén de armas y así lo comprobaron. Los militares ingresaron y detuvieron a un presunto miembro de los choneros que tenía ocultos 4 fusiles embalados, más de 40 cargadores de distintos tipos de armas y más de 1.500 municiones. La jueza del caso de Fernando Villavicencio está a un paso de ser destituida. Esta tarde un tribunal de la Corte de Pichincha declaró que Daniela Ayala cometió una infracción gravísima al negar la prisión a Javier Jordán y también a José Serrano. Un tribunal de la Corte de Pichincha declaró que la jueza Daniela Ayala cometió una infracción disciplinaria gravísima en el caso Magnicidio FB por el asesinato de Fernando Villavicencio. Los jueces Maritza Romero y Marco Navarrete, en voto de mayoría, determinaron que Ayala actuó con dolo, es decir, que vulneró la ley de forma consciente, al negar la prisión preventiva para Javier Jordán y el exministro José Serrano, procesados por la autoría
intelectual del crimen del candidato presidencial. Con esta declaratoria, el expediente pasa al Consejo de la Judicatura para su destitución. En la decisión, el tribunal explica que la jueza Ayala sabía que Jordán y Serrano están fuera del país, que las medidas alternativas no garantizan su comparecencia al proceso en Ecuador y que la presentación periódica en el consulado en Miami es incierta, y además no determinó qué funcionario se encargaría del control. Según los jueces, en el caso de José Serrano es aún más evidente que actuó de forma deliberada al dictar una medida ineficaz. Él no puede cumplir la presentación periódica porque está detenido en Florida y podría ser deportado. Los jueces Romero y Navarrete, que hoy fallan en contra de la jueza Daniela Ayala, hace un mes denunciaron que recibieron amenazas y pidieron a la judicatura que refuerce su seguridad. Mafias, tentáculos peligrosos. Mientras en redes sociales se habla de las muñecas de la mafia, la policía investiga a mujeres asesinadas que tenían movimientos económicos inusuales. Un informe al que accedió Televistazo revela las transacciones de una de ellas que superan los 27 millones de dólares. 3 mujeres, 3 muertes y un mismo patrón bajo investigación. Una de ellas era Gisela Fernández Ramírez, ciudadana peruana asesinada en diciembre del 2025 junto al futbolista Mario Pineda. Tras su sicariato, un informe oficial al que Coavisa tuvo acceso en exclusiva revela que movió 27.8 millones de dólares entre el 2020 y 2025, aunque solo declaró 9.1 millones de dólares. El desbalance, superior a 18.7 millones de dólares, activó alertas por posible lavado. Registró retiros millonarios, giros de casi 2 millones a Puerto Rico y la compra de vehículos y bienes por más de $1 millón, cifras incompatibles con su perfil tributario y actividad económica, que era la venta al por menor de equipos de telecomunicaciones, como por ejemplo celulares y otros aparatos electrónicos. El segundo expediente corresponde a Génesis Mendoza Tuárez, de 31 años, esposa de Flavio Briones, alias Mexicano, cabecilla de los Lobos. Fue asesinada a tiros el 16 de julio en la Vía Manta. Era empresaria y administraba negocios de construcción, pesca, comercio y lavado de autos de lujo. En el 2021 sobrevivió un atentado dentro de un carro Porsche y perdió parte de un dedo. 8 días después de su sicariato, las autoridades la señalaron como pieza clave del brazo financiero de los Lobos. A través de la empresa Pesimar, habría movido más de 13 millones entre el 2019 y 2025, con flujos inconsistentes, presuntamente para lavado de activos. El tercer caso es de Landy Párraga, ex reina de belleza, asesinada en el 2024. Su nombre apareció en los chats del narcotraficante Leandro Norero, eje del caso Metástasis. Los mensajes evidencian pagos, depósitos y órdenes para ocultar cualquier vínculo por temor a investigaciones por lavado de activos. Ella, según las investigaciones, era pieza sensible de la red que Norero intentó mantener fuera del radar. 3 historias distintas, un mismo denominador común. Tras la muerte, las autoridades buscan responder si el lujo que las rodeaba ocultaba estructuras de lavado y crimen organizado. Las investigaciones siguen abiertas. Aunque las conversaciones entre María Fernanda Vargas y el narcotraficante Leandro Norero comenzaron en agosto del año 2022, los mensajes revelan que ya se conocían desde antes. Norero incluso pregunta por las hijas de Vargas, actual alcaldesa del cantón Simón Bolívar en Guayas. Las conversaciones de la alcaldesa de Simón Bolívar, María Fernanda Vargas, y el narcotraficante Leandro Norero datan de entre el 24 de agosto de 2022 y el 3 de octubre de ese mismo año, día en que el capo fue asesinado en prisión. Sin embargo, sus conversaciones dan cuenta de que se conocían desde antes. ¿Usted que se pierde? No me mienta, oiga. Con todo el mundo conversa y a uno lo deja a un lado. Hace tiempo yo quería comunicarme con usted porque quería saludarlo. Y bueno, lamento mucho todo lo que ha pasado.
Ambos se conocían tanto que Norero preguntaba por sus hijas y hablaban de una pareja de Vargas. A ella, en redes le han vinculado con alias del Príncipe, supuestamente asesinado, pero en el sistema judicial aparece una demanda de alimentos con presunción de paternidad contra Eduardo Alejandro Solórzano Pozo. Según las comunicaciones, Norero logró aportar con $4,000 para la precampaña de Vargas a pedido de ella. No puedo recibir un no de tu parte. No tengo más a quién pedirle, de verdad. Esta persona me quedó mal y tengo que pagar la segunda mitad a los artistas. El resto era contenido sexual. De los 9, solo en un video aparece Vargas vestida con los colores de la Revolución Ciudadana. No se conoce quién sugirió el nombre de ella a la Revolución Ciudadana. Lo cierto es que el expresidente la promocionó en su video oficial. María Fernanda Vargas. Recuerda, Revolución Ciudadana lista 5. Todito, 5. Y la defendió cuando empezaron las críticas. Y vaya, vean, el perfil de esa chica. Comunicadora social, estudiante de Derecho, con fundación para ayudar a la lucha contra la violencia contra la mujer. Es una actividad social muy importante, ¿no? No se la pone por modelo, se la pone por capaz. El pasado de Vargas la siguió hasta ahora. Apareció en fotos con fajos de dinero y armas. Hace 13 años mujeres cortaron su cara en la zona rosa de Guayaquil. En diciembre de 2022 fue testigo del asesinato de su mejor amiga y ahora se conocen los nexos con el capo. Hasta el cierre de esta edición, ni ella ni la organización política a la que pertenece se han pronunciado. Y el correísmo se alista para su convención nacional que se llevará a cabo este fin de semana en Manabí. Ahí se presentará un mecanismo para evitar que sus militantes traicionen al partido. Este encuentro se da en medio de la crisis interna que enfrenta a esa agrupación política. Diego Cuenca con el informe. Se da por descontado que Gabriela Rivadeneira será la nueva presidenta del movimiento Revolución Ciudadana, porque hasta ahora es la única candidata inscrita. Ella anuncia que comenzará su presidencia con una estrategia que tiene 6 ejes. Busca, por ejemplo, fortalecer la comunidad correísta con nuevas figuras políticas y establecer mecanismos para evitar que los candidatos que lleguen a ser alcaldes o prefectos, bajo el auspicio de la revolución, traicionen al partido. Incluso Gustavo Yal, que será parte del Consejo de Disciplina y Ética, hizo ya una propuesta. Es que todos los perfiles que vayan hacia designación o elección popular tengan que pasar por un filtro necesario para garantizar la integralidad de las personas. Pero nadie tiene la bolita mágica para saber quién te va a traicionar o no. Estas declaraciones fueron hechas durante una transmisión en vivo de 40 minutos que realizó anoche en sus redes sociales. Ahí también se refirió al hecho de que ella es la única candidata para presidir el movimiento. Cuando cierra el proceso de inscripción, se inscribió una lista. Las otras 2 listas no se inscribieron, lo cual hubiera sido muy oportuno por quienes buscaban participar del proceso de democracia interno. Lo que hicimos es justamente buscar un consenso. El encuentro del correísmo en Manabí se dará en medio de una crisis interna que se agravó el año pasado con la desafiliación de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, quien dejó el movimiento tras los enfrentamientos públicos que tuvo con Rafael Correa, porque no simpatizó con el liderazgo de Luisa González. Y en esa misma línea de desacuerdos está el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, quien hasta el cierre de este reportaje no tiene previsto asistir a la convención correísta, pues este fin de semana priorizará actividades de la prefectura en territorio. Así confirmó su equipo de comunicación. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, no ha confirmado su asistencia, mientras que la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el prefecto de Azuay, Cristóbal Llorete, sí asistirán al evento, a pesar de que en julio, en una carta pública, anunciaron su descontento con la dirigencia de Luisa González, porque según ellos, el movimiento correísta había perdido el rumbo. En otros temas, Wilman Terán fue trasladado a Quito en medio de rumores sobre la firma de un acuerdo para entregar información a la Fiscalía. Le hicieron un examen psiquiátrico, tiene síntomas psicóticos y escucha voces. El expresidente del Consejo de la Judicatura, ex juez nacional y sentenciado, Wilman Terán, fue trasladado desde la cárcel del Encuentro de Santa Elena a la cárcel 4 de Quito. Está en la capital desde el 9 de enero, en medio de rumores sobre la firma de un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía. Esta mañana, el periodista Miguel Rivadeneira preguntó del tema al fiscal encargado, Carlos Alarcón. Que había entregado pruebas que vincula a políticos. ¿Conoce algo? Si se presentó en la
Fiscalía? No me puedo pronunciar porque es secreta la cooperación eficaz, Miguel. El miércoles, personal del Hospital Pablo Arturo Suárez se trasladó a la cárcel 4 para hacer un examen psiquiátrico a Terán. Según el informe médico, presenta un episodio depresivo grave con síntomas psicóticos y pseudoalucinaciones auditivas. Ha estado escuchando desde el interior de su cuerpo dos voces que alternan, una de mujer y otra de hombre que no sabe precisar quiénes son, que le dice: camina, tranquilo, tú vales, dócil. Wilman Terán está preso desde el 14 de diciembre de 2023. Tiene 3 sentencias en su contra, de 9 años y 4 meses de prisión por delincuencia organizada en el caso Metástasis, la misma pena por obstrucción de la justicia y la tercera de 6 años y 8 meses de cárcel por asociación ilícita en el caso Pantalla. Este viernes en la Corte Nacional tenía una audiencia para apelar una de sus condenas, pero se difirió. Seguimos con más ahora para contarles que el Cantón Ceballos en Tungurahua es uno de los principales productores de calzado del país, con millones de pares fabricados cada año. Esa actividad sostiene la economía local y es clave en la industria nacional. El reporte con Fabián Villa. Ceballos es hoy uno de los principales motores de la industria del calzado en Ecuador. Este cantón de Tungurahua concentra una parte clave de la producción nacional y sostiene su economía en gran medida a partir de los zapatos. La transformación comienza tras la reactivación del volcán Tungurahua en 1999. La caída de ceniza afectó los cultivos y empujó a la población a fortalecer una actividad que hasta entonces era complementaria. Hoy, 8 de cada 10 habitantes viven directa o indirectamente de esta industria. En el cantón funcionan alrededor de 200 talleres y fábricas que combinan procesos artesanales con máquinas modernas. La producción se organiza en muchos casos a partir de empresas familiares. Los Martínez están entre los primeros que incursionaron en este sector. Yo era muy niña y lo veía, eran un poco gruesos, el cuero era grueso, yo le veía a mi papacito cortar la suela con el cuchillo. Ahora todo ha cambiado, tenemos ya listo la suela, la planta para solo ensamblar el corte, prensar en la máquina. El peso de Ceballos se refleja en las cifras. Tungurahua produce el 70% del calzado que se fabrica en el país, unos 32 millones de pares al año. Solo este cantón aporta 13.200.000 pares. Esta producción genera más de 268 millones de dólares anuales y da empleo a 2.600 familias. Entonces nosotros generamos trabajo y no solo nosotros, todos los que tenemos nuestro tallercito, si nosotros consumimos lo nuestro, hacemos un producto bueno, pues vamos a tener rentabilidad. Los fines de semana la actividad se intensifica. Cerca de 90 locales reciben un promedio de 6.000 visitantes que llegan a buscar calzado. Los precios varían desde los $10 hasta modelos de cuero fino que alcanzan los 80. Y son súper cómodas. Me voy súper contenta para Quito para dar palo a estos botines. La actividad zapatera también impulsa otros sectores como el transporte, la gastronomía y el comercio local, consolidando a Ceballos como un eje productivo clave en el centro del país. En Ecuaterra presentamos la historia de Ramón Pucha, un hombre que durante 25 años se ha dedicado a la conservación de plantas endémicas de la Amazonía. Johanna Duche informa que incluso levantó un jardín para recuperar especies que habían desaparecido en un cantón de Napo. Excelente iniciativa y muy necesaria. Gracias, amigos, por su sintonía. Recuerden que en ecuavisa.com y Ecuavisa Play podrán encontrar la agenda de actividades para disfrutar durante este fin de semana y, por supuesto, en nuestras redes sociales las noticias se actualizan minuto a minuto. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches y buen fin de semana.